Me alegra que siga estudiando conmigo la palabra de Dios. Me alegra porque es la única manera de vivir la vida que Dios planificó. Esta serie de ejercicios para la piedad nos ha llevado al 5º capítulo, que se titula La apropiación de la verdad. Y estoy tomando tiempo para que usted tenga confianza en la Biblia y la acepte, no intelectualmente, sino como su única regla de fe y conducta. Inicio con este principio. Existen líderes que nunca han conocido la verdad aunque enseña la Biblia, y creyentes que por más que estudien la Biblia, por no seguir las instrucciones divinas, nunca llegan al conocimiento de la verdad. Hay asistentes a los que engañan y son engañados y están perdidos porque nunca han sido verdaderamente salvados. La Biblia nos muestra que no todos los que asisten a un templo son salvados y que muchos viven autoengañados por líderes que se creen salvados, pero que, aunque enseñan la Biblia, siguen siendo perdidos. Yo creo que estudiemos esta seria advertencia de Pablo a su discípulo Timoteo, porque obviamente nos afecta también a nosotros. Hablemos del pecado. Nunca llegan al conocimiento de la verdad. Hay personas que nunca llegan al conocimiento de la verdad. Algunos están en el templo, pero nunca conocerán la verdad. Es decir, nunca llegan a ser salvados, aunque conocen parte de la verdad, porque no conocen genuinamente al que es camino, la vida y la verdad. Con respecto al carácter de los hombres en los tiempos postreros, Timoteo recibe la advertencia de su maestro, el apóstol Pablo, con estas importantes palabras. Note cómo describe a personas, incluso en nuestra época. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, pues son de los que se ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. ¿Se da cuenta lo que le estoy diciendo? Pablo le dice, estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada, una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de los tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. 2 Timoteo 3, 5 al 9. Pablo hizo esta seria advertencia y a nosotros nos importa, porque todas las principales sextas en la historia de la iglesia comenzaron con líderes que hablaban de la verdad, pero no la conocían. Observemos algunas verdades de lo que ha dicho el apóstol. Algunos son astutos, pues se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Se aprovechan. Hay hombres que dicen ser cristianos, pero no lo son. Se aprovechan de sus esposas, las engañan por los conflictos emocionales. Los falsos líderes a menudo se aprovechan de las personas con necesidades emocionales o espirituales, como la culpa, y ofrecen soluciones que no son bíblicas, pero son atractivas. A menudo, como sucedió con Satanás en la tentación original, se aprovechan de las mujeres susceptibles que pueden ser más vulnerables emocionalmente que los hombres. Hay maridos que se aprovechan de esas mujeres. Las engañan diciendo que la mujer tiene que estar sumisa al marido, que ella tiene que ser la mujer sabia que edifica la casa. Ellos lo están destruyendo, pero le acusan a la mujer. Hay personas que buscan enseñanza, como dice Pablo. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Años escuchando enseñanzas y no han entendido la verdad. La persona puede pasar de estudio en estudio, pero nunca conocer la verdad. Conozco personas que me dicen, yo escucho a tal, yo veo a tal, yo escucho tal. Escuchan a un montón de personas
Y Pablo, refiriéndose a Janes y Jambres, se refiere a dos magos egipcios que se opusieron a Moisés. Incluso imitaron los milagros que Moisés y Aarón realizaron ante Faraón, pero no por el poder de Dios, sino por el poder demoníaco. ¿Se da cuenta que aún se pueden hacer milagros? Jesús también lo dijo. Pablo dice que los falsos maestros tienen la mente depravada, tienen una fe falsa. Ellos pueden enseñar la Biblia, pero no enseñan la verdad. Y quien estudia, pero no conoce la verdad tal como ha sido revelada y no se apropia de la verdad tal como Dios exige, en realidad no conoce la verdad y no podrá ni ser salvo, ni vivir como salvado. Por eso esta orden es estricta. La orden, queridos, es no relacionarse con maestros sinceros, pero mal preparados, o con maestros engañadores y bien preparados. Hay personas que permanecen años en su iglesia porque ahí están cómodos. Cuando veo cristianos profesantes e iglesias cristianas que persiguen descaradamente el amor a sí mismo, el amor al dinero, el amor por los placeres, el hedonismo evangélico, el amor por el poder, y manipulan con exigencias para ofrecer prosperidad no bíblica para sacarle el dinero a la gente. Cuando le enseña que usted tiene el poder de declarar y de ordenarle a Dios, de decretar a usted lo que Dios debe hacer, usted está recibiendo enseñanzas erróneas. No me cansaré de repetírselo. La orden de Pablo es: evita a hombres como estos. No lea sus libros, no vaya a sus seminarios, no mires sus programas de televisión, no te unas a sus iglesias, nunca les envíe dinero para apoyar falsas enseñanzas. Podría dar muchos nombres, pero espero que usted pueda resolverlo. Si un hombre no predica la cruz de Jesucristo como el único remedio para los pecadores que están bajo el juicio de Dios, o si promueve como usar a Dios para lograr el éxito personal y mundano, evítelos. Aquellos que viven ofreciéndole milagros, aquellos que viven ofreciéndole prosperidad. Es nuestro deber ser enseñados por maestros sabios y bíblicos que no manipulan, que viven las verdades que enseñan, que no espiritualizan la vida. La Biblia tiene que ser bien estudiada para conocer la verdad por Dios revelada. No debe aprenderse solo para ser recitada. Es mejor vivir un versículo de la Biblia que recitar un capítulo entero. Usted no ha completado su estudio de la Biblia hasta que haya permitido que la Biblia lo estudie a usted. Y solo usted puede permitirlo, nadie más. Nos apropiamos de la verdad cuando vivimos de acuerdo con su enseñanza. Cuando entendemos lo que la Biblia nos dice que es verdadero y correcto, lo que es malo e imperfecto. Es la Biblia la que debe estructurar nuestro sistema de pensamiento. Ella nos reprende cuando estamos fuera de la verdad, la que realiza la corrección para que corrijamos el pecado, para que nos conformemos a la voluntad de Dios. Y los hijos de Dios la tomamos en serio. Quisiera compartir algunos de los pasos esenciales para poder aplicar la verdad a nuestra vida ya en forma práctica. ¿Qué debemos hacer? Primero, le llamo el paso de la intencionalidad. Evaluar su compromiso con Dios y con su palabra, y si experimenta el deseo de estudiarla. Usted es el único que sabe cuán comprometido está con Dios y con su palabra y cuánto deseo tiene de estudiarla. Si no comprende lo esencial de conocer y aplicar la verdad, no solo por su bien, sino para vivir conforme al propósito que Dios tuvo al crearlo, y también porque es una orden divina que deben cumplir todos los discípulos obedientes que desean vivir el Evangelio. Disfrutar de la transformación, ser sal y luz en medio del mundo por el testimonio de una vida transformada. Si usted no tiene deseos de aprender, ni tiene pasión por estudiar la verdad, hay algo mal. En los hijos genuinos de Dios, Él pone el querer conocer la verdad divina y el querer hacer su voluntad
y quien no tiene ningún interés, tal vez nunca ha recibido la nueva vida que le permite amar la verdad. Si usted no tiene interés en estudiar la palabra y aplicarla a su vida, tal vez no ha conocido a Cristo. No es necesario que lea la Biblia de principio a fin, tampoco en ningún orden en particular. Si desea, puede hacerlo, pero no crea que por hacerlo sabrá cómo interpretarla y aplicarla a su vida. Leer la Biblia no produce santidad, solo su aplicación sí es que existe una buena comprensión. Debe pensar que no conocer la luz de la verdad es vivir en tinieblas, aunque sea salvado si no tiene la luz de la palabra en cada área de su vida. En cada área que se mantiene en la ignorancia de la verdad, actúa en tinieblas. Quien no sabe enfrentar conflictos y maltrata, obviamente esa área de su vida es una tiniebla. Piensen cuán difícil sería vivir en completa oscuridad por 6 meses. Durante su primera expedición a la Antártica, el almirante Byrd voló solo al Polo Sur. Construyó una pequeña cabaña para protegerse de la brutal noche de invierno de 6 meses. Ráfagas de viento ártico, nieve penetrante, fueron cubriendo su pequeña cabaña. Finalmente la enterraron. Todos los días, el almirante Byrd tenía que abrir un pequeño camino hasta la superficie de la nieve. Cuando se abrió paso, la luz era tan tenue que solo podía ver unos pocos metros. Cuando salía de su cabaña, usaba el tubo de la estufa que sobresalía de la nieve como su inicio punto de referencia para encontrar el camino de regreso. Un día, cuando se volvió para regresar, no pudo ver el tubo de la estufa. Aunque el pánico amenazaba con abrumarlo, se negó a moverse. Conocía el peligro. Si deambulaba buscando su choza, probablemente se alejaría más y más. En cambio, clavó una estaca en la nieve. La usaba como centro y se mantuvo mirándolo y caminando alrededor de la estaca, cada vez un círculo más grande. La estaca más grande, más grande, más grande, mientras buscaba la entrada a su cabaña. Así no se perdía. Fue extendiendo su radio de caminata y a la tercera vez que lo intentó, su círculo era tan grande que casi perdió de vista su estaca. Regresó, resolvió hacer un intento más con un círculo más grande. Cuando hizo la 4ª ronda, forzó sus ojos al límite para mirar a través de la oscuridad. Sabía que si perdía de vista la estaca, su punto de referencia se acababa, sucumbiría rápidamente al hielo y la nieve. A la 4ª vez, caminó directamente hacia el túnel de la cabaña. ¿Alguna vez has sentido que está vagando por la oscuridad de tu vida? ¿Alguna vez se ha dado cuenta que lleva 10, 11, 20 años peleando por las mismas cosas sin saber cómo enfrentar? Todos nos sentimos así a veces. Las circunstancias pueden abrumarnos. Padres enfermos, pérdida de un trabajo, hipotecas altas, demasiadas facturas, crisis familiares, enfermedades, problemas matrimoniales y otros problemas pueden hacernos preguntarnos cómo encontraremos el camino. Y lamento que muchos de ustedes, de los que no son de esta congregación, no tengan consejo bíblico y profesional. Si no tenemos un punto de referencia que nos ayude a resolver nuestras dificultades, si no tenemos estándares y reglas definidos, entonces viviremos en zozobra. El futuro es inconocible e inmutable, por lo que debemos vivir ahora, pero mientras más nos alejamos de la luz, más perdidos nos encontraremos, más nos metemos en la más terrible oscuridad. Mientras más ignora la luz de la palabra, por años, aunque la lea pero no la aplica, peor serán los problemas. Los cristianos tenemos la Biblia como único punto de referencia. Cuando no conocemos la verdad sobre las relaciones conyugales, no podemos practicarla. Vivimos en problemas. Cuando no conocemos la verdad acerca de la sexualidad, vivimos en la oscuridad en esa área.
pero obtenemos la luz y la usamos cuando aplicamos la verdad y abandonamos los comportamientos tenebrosos, porque nuestras vidas están basadas en sus enseñanzas, sus principios, y Dios nos guía sobre cómo vivir en todas las áreas de nuestra vida. Cuando lo amamos, cuando confiamos y lo obedecemos a Él y a su palabra, disfrutaremos de la vida abundante que Él ha prometido a cada creyente y sabremos cómo vivir la verdad en cualquier área. ¿Qué hay en la Biblia que le ha dado tanto poder para influir y enriquecer la vida de millones de personas a lo largo de los siglos en todo el mundo? El Salmo 119 nos dice: tus ordenanzas siguen siendo verdad hasta el día de hoy, porque todo está al servicio de tus planes. Agrega: si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, habría muerto en mi sufrimiento. Algunos están muriendo en su relación conyugal porque no entienden cómo enfrentar bíblicamente el problema. Algunos están muriendo en sus problemas, en sus amarguras, porque no conocen la verdad ni la aplican. Note lo que dice acá: oh Señor, tú eres recto, tus ordenanzas son justas, tus leyes son perfectas y absolutamente confiables, dice el salmista. El escritor de Hebreos enfatiza cómo la Biblia obra en nuestras vidas. La palabra de Dios está llena de poder viviente, dice. Es más cortante que el cuchillo más afilado, penetra profundamente en nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Nos expone por lo que realmente somos. Hebreos 4:12. Esa es la palabra de Dios. Para eso sirve. Por eso la estudiamos. Al estudiar y aplicar la palabra de Dios, veremos nuestro mundo y a nosotros mismos a través de los ojos de Dios. Cuando enfocamos en la palabra, seremos transformados por la renovación de nuestra mente. Entonces podemos conocer a través de su palabra al Dios vivo. En estas páginas uno puede entender cuán vital es el estudio de la palabra de Dios de manera constante y su aplicación permanente. Cómo funcionan sus principios en la vida de los creyentes. Podemos descubrir formas prácticas en las que podemos estudiar la palabra del Señor de manera efectiva para aplicar lo que hemos aprendido de manera correcta. Segundo, la primera fue la intencionalidad. ¿Tiene intención usted? Si no tiene intención, de nada sirve. Segundo, la planificación. Planificar tener actividad regular para estudiar la verdad. El estudio de la Biblia, con el propósito de apropiarse de las verdades que transforman la vida, es difícil. Requiere responsabilidad y seria planificación. Por ello, no muchos cristianos lo hacen. Usted debe tener primero la intención de realizar un plan de estudio. Primero, para conocer las doctrinas que son esencialmente claves en la vida de un creyente. Debe conocer todo aquello para que su fe sea bíblica. También estudiar áreas prácticas de la aplicación de la verdad, como estudiamos ahora. ¿Cómo fundamentar su vida bajo el fundamento maravilloso de la verdad? En lugar de abrir la Biblia y elegir un pasaje al azar, encuentre un plan que funcione para usted, practíquelo en forma disciplinada. Por ejemplo, vaya estudiando los devocionales que ofrecemos. Allí va estudiando y aprendiendo en forma disciplinada. Para planificar el estudio de la verdad debe estar convencido que es palabra de Dios y debe tener la ayuda de personas que le guíen. Observe esta declaración bíblica. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces
No tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Ahora escuche, obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. Salmo 119, versículo 1 al 8. Quien ama la verdad y desea aplicarla, debe apartar un horario apropiado, de acuerdo con sus ocupaciones, cuando pueda tener el enfoque serio en la palabra. No esos estudios al azar. Puede ser una vez, dos o cuantas veces quiera en una semana, pero enfóquese en el estudio. Tercero, la elección. Escoger las herramientas que utilizará para su estudio. Obvio, su primera herramienta es la Biblia, pero no es fácil entenderla. Escoja una versión como Reina Valera 95 o una versión en paráfrasis como la que uso yo, que es más entendible para la gente, la Nueva Traducción Viviente. Adquiere un comentario de intérpretes conservadores, serios de las Escrituras, reconocidos. Comentarios como el de Mateo Henry, o el comentario bíblico Portavoz, o el comentario bíblico Moody. Adquiera un diccionario bíblico para que pueda ver las definiciones bíblicas de palabras que no entiende. Puede adquirir también una concordancia de las Escrituras que le ayudará a escoger temáticas y ver su mención y los pasajes y versículos relacionados tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es decir, si usted tiene que estudiar sobre la angustia, buscan la concordancia angustia y le van a salir un montón de pasajes que puede leer para estudiar. Conclusión. Automáticamente o estudiando la Biblia solo y sin la guía de líderes sabios, bíblicos, bien preparados, íntegros, que no solo comprenden la verdad, sino que además la viven y la enseñan, nadie puede apropiarse de la verdad y vivir como un verdadero salvado. ¿Está usted viviendo de esa manera? Eso es lo que necesitamos hacer. Esa debe ser nuestra obligación y debe ser nuestra planificación. Estudie la palabra de Dios con el propósito de practicarla.